El corazón, muy bien. ¿Alguien más quiere entrar a la competencia de estos? La hermana usó un abanico, muy bien. Que si hace falta ahorita. Ok, vamos a ir hablando la serie sobre la familia. Y yo te di esta hoja de alguna manera representando a los hijos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la oportunidad de formar a nuestros hijos, de poder hacer con ellos una obra de arte. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Algunos no tuvieron hoja, otros quizás la perdieron, otros se olvidaron de ella. Pero cada uno de nosotros tenemos un regalo en la vida de nuestros hijos. Y el deseo de Dios es que formemos de ellos algo que está en blanco, algo que es nuevo, cosas como estas y como las que ustedes hicieron. Obviamente aquí se ve desarrollado que hay un conocimiento mayor. Me explico, yo cuando hice este ejercicio hice un barco, ¿verdad? Hice un avión también ahí con los chavos. Pero bueno, me sorprendieron, la verdad es que no esperaba ver tanta obra de arte, ¿no? Como la que vimos ahora. Pero nuestros hijos son como esa hoja en blanco que Dios nos permite formar de ellos obras de arte. Dice la palabra que los hijos son herencia de Jehová. Y hoy vamos a hablar acerca del tema, lo titulé Yo y mi casa. Yo y mi casa. Yo quiero que oremos ahí con tus ojos abiertos. Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que tu palabra alumbre nuestro corazón. Nuestro deseo es parecernos más a Cristo Jesús. Ayúdanos a poder comprender y a poder aplicar tu palabra. Hay un principio en la clase y el principio dice lo siguiente: Dios desea que seamos familias que le busquemos y que amemos juntos. Dios desea que seamos familias que le amemos y le busquemos juntos. Ese es el deseo de Dios. Que no seas tú únicamente viniendo a la iglesia, no seas nada más los padres, sino que podamos buscar juntos como familia a Dios. El deseo de Dios, más que el deseo de casa de mí, es el deseo de Dios, que cada familia aquí representada pueda buscar y pueda amar más al Señor. Ese es nuestro deseo, pero es el deseo de Dios. Dios ha prometido bendecir tu familia y bendecir nuestras familias. Hay una frase que hemos usado como un pretexto y la frase es: nadie es profeta en su propia tierra. Y ese es el subtítulo de la clase: no hay profeta en su propia tierra. Hemos tomado esta frase para poder escudarnos y decir: es que son mis hijos y es complicado llevarles el mensaje. Ya ves que la Biblia dice, Fabián, que nadie es profeta en su propia tierra. Y hemos usado esta frase para escudarnos y para poder hacer a un lado la responsabilidad que como padres tenemos. Esta frase se ha malentendido, la hemos usado para hacer a un lado el llamado de Dios como padres de poder educar y poder relacionar a nuestros hijos con Dios. Esta frase la dijo Jesús cuando su familia se mostró un poco incrédula. Pero el asunto que al final la familia de Jesús, toda la familia de Jesús queda convencida acerca de quién es Él. Hizo bien su trabajo. Se dice por ahí que Jesús quedó huérfano a la edad como 16, 17 años y Él cuidó de sus hermanos. Él se hizo cargo de ellos, ya no se menciona después a su padre adoptivo, pero en ese sentido Él se queda la responsabilidad de ellos, no solamente de la alimentación, sino también de la educación. Recuerden que para ellos el padre los educaba hasta ciertas edades por completo. Y esa frase la dice Jesús, pero vemos que al final el fruto de su trabajo dio resultado en su propia familia. Santiago se dice que es uno de sus hermanos menores y él escribe una carta completa y él se volvió el dirigente de la iglesia primitiva. En un momento él fue parte de los importantes en la iglesia primitiva. Santiago, hermano, se dice de Jesús. El hecho es que quizá a nuestros hijos al principio les cause un choque lo que Dios está haciendo con nosotros, porque por un momento vivieron las consecuencias de nuestro pecado, por un momento vieron lo que el pecado produce en nosotros y cuando tratamos de convencerlos o predicarles, está un choque entre lo que están viendo y lo que estamos diciendo. Pero la verdad es que si seguimos y no desmayamos y continuamos en Cristo, tarde o temprano ellos verán los frutos. Entonces, el primer punto que quiero decirte es: no te desanimes. Sí, es muy probable que tus hijos quizá te rechacen,
quizá no estén convencidos de lo que estás diciendo, pero no te canses de hacer el bien, dice la palabra, porque a su debido tiempo cosecharemos. No usemos esta frase como pretexto para no educar y para no trabajar y hacer obras de arte con nuestros hijos. No usemos esta frase para escudarnos. Yo quiero que vayas conmigo a Josué, Josué capítulo 24. Josué 24. Josué 24, 14. Josué está a punto de morir, se está despidiendo, van a llamar a todo el pueblo. Y yo te invitaría a que leas el discurso que él da, un gran discurso con grandes verdades, pero nos vamos a concentrar solo en el 24, en el 14 al 15. Aunque todo lo que él dice está genial, la verdad es que es buen alimento, léelo en casa. Pero dice el versículo 14, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre nosotros o de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses, a los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dice Josué al pueblo, tienen que tomar hoy una decisión. Tienen que tomar hoy una decisión. Y yo quiero que leas conmigo la parte donde dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová a las 3. 1, 2, 3. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él está a punto de morir y sus últimas palabras dice, yo y mi casa. Comienza por él. Yo y mi casa decidimos servir a Jehová. Quitar de entre nosotros los ídolos que conocimos en Egipto, quitar de entre nosotros los ídolos de los amorreos, y decidimos una cosa, servir a Jehová. Pero no cualquier servicio, dice con integridad. Decidimos servir a Dios con integridad. Dice la versión Dios habla hoy. Por todo esto, representen al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraron a la orilla del río Éufrates en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy. ¿Elijan cuándo? Hoy. Elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses o a los que sus antepasados sirvieron a la orilla del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Pero por mi parte, mi familia, ¿mi qué? Mi familia y yo serviremos a Jehová. Pero sucede algo. Esta gente está viendo a su líder morir, está motivada, muere, hacen con él un juramento porque dicen, yo también serviré a Jehová. Y ellos deciden servir al Señor, al igual que Josué, deciden servir a Jehová. Pero sucede algo en la historia, y es que los padres se olvidaron de educar a sus hijos. Y vemos que sucedió algo tremendo. Vemos que creció toda una generación sin conocer quién era Dios. Esta generación vio el mar abrirse. Esta generación vio la nube. Esta generación vio cómo Dios los alimentaba. Esta generación estaba convencida de quién era Dios. Pero una cláusula que estaba ahí, ¿sí lo dije bien? Una cláusula que estaba ahí en parte de la promesa era que iba a enseñar a mis hijos quién era el Señor. Y se olvidaron, esta generación se olvidó de enseñar a sus hijos. ¿Qué dice Josué 2:10? Josué 2:10. Jueces 2:10.
Gracias. Mira, ahí dice, también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía ¿a quién? A Jehová, ni la obra que él había hecho en Israel. Esta generación que prometió servir al Señor íntegramente, fielmente, se olvidó de lo más importante: transmitir a sus próximas generaciones, mostrar a sus próximas generaciones quién era Jehová. Y se levantó, y es bien triste, dice que una generación sin conocer a Jehová. Y entonces las consecuencias son terribles de esa generación. Vuelven al punto de perder todo aquello por el cual el Señor los había levantado. Y Dios tiene que volver a levantar otra generación. Pero vemos una generación que pierde de vista quién es el Señor. ¿De quién era la responsabilidad? De los padres. Dentro de la promesa decía que los padres tenían que transmitir estas verdades a sus hijos. Yo quiero que vayas conmigo al Salmo 78, verso 3 y verso 4. Salmo 78, verso 3 y 4. Dice lo siguiente: lo que hemos oído y sabemos y nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y sus maravillas. Vemos a una generación que se olvida de transmitir a Dios quiénes eran, quién era el Señor. Se olvidan de transmitirles las verdades, de contarles cómo el Señor los había librado. Si tú recuerdas, el pueblo de Israel, después de cada obra tan maravillosa de Dios, levantaba un altar en ese lugar. Ponían piedras. Y el Señor dice: para que sirva como memoria de lo que yo he hecho, para que cuando pasen por ahí le recuerden a sus hijos: aquí el Señor nos libró, aquí el Señor hizo esto. No estaría mal que como padres vayamos anotando los milagros que Dios hace personalmente en nuestras vidas y podamos comunicarle a nuestros hijos: mira, tal día el Señor respondió, tal día el Señor hizo esto. Hace unos días, o hace mucho tiempo, mi hija Camila oró por unas vacaciones y en ese mismo día Dios respondió. Nos hablaron, nos dijeron: está todo pagado, váyanse, nada más lleguen allá. Hace unos días orábamos por una situación y Dios contestó. Y yo le digo a mis hijos: miren, oramos por esto, ¿se acuerdan? Sí, papá. Y miren, Dios contestó. ¿Por qué no le damos gracias a Dios? Y ahí nos tomamos 1 minuto, 2 minutos para decirle: Señor, gracias, porque tú eres bueno. No le puedo dejar esa responsabilidad a la iglesia. Es mi responsabilidad transmitirle a mis hijos quién es el Señor. Yo no los voy a ganar, porque quien hace la obra de convencimiento es el Espíritu Santo. Pero lo que sí debo hacer es exponer a mis hijos al conocimiento de quién es el Señor. Acuérdense que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nosotros como padres debemos transmitir la palabra de Dios, y el Espíritu Santo va a convencer, va a traer vida a sus corazones. Pero nuestro trabajo es convencer. Fíjate lo que dice el Salmo, está genial: los frutos de padres entendidos. Digan conmigo: padres entendidos. Dice: lo que hemos oído y sabemos y nuestros ¿qué? Padres nos contaron, no lo ocultaremos. Digan conmigo: no lo ocultaré. No importa qué edad tengan tus hijos, cuéntale las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Si ya está casado, ya tiene hijos, con mucha más razón cuéntale lo que Dios está haciendo en tu vida. No lo ocultes. No lo ocultaremos a nuestros hijos. Y fíjate lo que dice como fruto: y con las generaciones futuras alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y sus maravillas. El resultado de transmitirle a las generaciones y de no ocultarles el poder de Dios es que junto con ellos vamos a adorar al Señor. Qué padre es venir a la iglesia con nuestros hijos y juntos poder adorar al Señor. Quizá tu hijo vaya a otra iglesia, pero yo sé que como padre descansas al saber que ellos están buscando al Señor. Yo sé que a lo mejor tus hijos ya están casados, están en otro estado, en otro país, pero al saber que están buscando al Señor, eso trae paz a nuestro corazón. Y juntos podemos alabar al Señor. Es nuestra responsabilidad. El salmista dice: no ocultaremos a nuestros hijos las maravillas que el Señor ha hecho.
Yo sé, y no podemos excusarnos otra vez, que nadie es profeta en su propia tierra. Miren, ustedes como padres tienen la habilidad de hacer grandes cosas en la vida de sus hijos. ¿Se dan cuenta el poder que ustedes tienen en las próximas generaciones? Tienen el poder de levantar una generación entendida en el Señor, que alabe y que levante su nombre, o de apagar una generación, de destruir a una generación. No, no vayas, hijo. ¿No quieres ir? No vayas. ¿Estás cansado? No vayas. Oye, y el vato nada más va a la escuela y está bien cansado. Yo sé que hay un punto en que ya no podemos obligarlos como tal, pero el pastor está promoviendo una iglesia en cada hogar, en cada casa. Reúnete a orar con tus hijos. Yo, la verdad es que tengo hijos pequeños, y lo único que hacemos es de repente, no de repente, o sea, un día a la semana nos sentamos y oramos nada más. Al final del día de repente me piden, oye, léeme una historia. A veces se las leo, a veces no, y procuro que sea bíblica y dejar una semilla en su mente, en su corazón. Y oramos bien simple. Yo le digo a Camila, ora tú, Camila. Camila, ora. Miranda ora por todo, hasta por el perro. Pero ora. Y ella, a veces yo ya digo, ya se repitió eso 3 veces. Y luego Ian dice, yo papá, Ian es más, no, ya nada más ora, Señor, gracias y amén. Pero yo creo firmemente en las promesas de Dios. Yo sé que mi deber es exponerlos al amor, a la justicia, al poder, a la soberanía de Dios. Y Dios, a través de su Espíritu, va a traer vida a sus corazones. Qué padre es escuchar a tus generaciones. Papá, vamos a orar. Miranda me decía, papá, vamos a orar. Le dijo a mi papá, abuelo, estamos orando por una camioneta que no gaste gasolina. Pues sabe que era una eléctrica, y su fe es tan grande que esas están más caras que las normales, ¿va? Pero dice, así le dijo a mi papá, estamos orando por una camioneta que no gaste gasolina, abuelo. Y cuando haya una necesidad, Miranda dice, oye, si oramos. Y Ian el viernes no había quien diera la clase el día viernes, y él se propuso para dar la clase. Le dijo a su abuelo, ¿yo puedo dar la clase, abuelo? ¿Me dejas dar la clase? Y el vato no había preparado nada. Lo que hizo fue sentarse allá. A la hora de que empezó a buscar videos, empezó a ver qué poder compartir. Pero a mí como padre me da gusto saber que mis hijos aman al Señor. Alguna vez yo le pregunté a Ian que qué quería hacer, y me dijo, todo menos pastor. Todo menos pastor. Y hace unos días nos dijo, papá, yo quisiera ser pastor. Ahora, ¿a qué se debe ese cambio de Ian? Se debe a una realidad que yo y Caro estamos cambiando ciertos hábitos. Lo que ellos veían de nosotros no les agradaba, por lo tanto no querían ser lo que nosotros hacíamos. Y mi papá empezó a hablar conmigo, mi papá me empezó a decir, pasa tiempo con ellos, invierte tiempo en ellos, haz esto, haz aquello. Obedecí. Y ahora estoy viendo, gracias a Dios, el resultado. Y espero y creo en el Señor que un día no solamente mi papá me verá adorar a mí, sino que Él verá adorar a sus nietos, Él verá adorar a sus bisnietos, como mi abuelita lo está viendo o como lo vio en su momento. Una generación tras otra generación tras otra generación sirviendo a los pies del Señor. Pero no evites tu responsabilidad. Tú eres responsable. Y te quiero dar 3 puntos, ya con eso acabo. 3 puntos sobre qué podemos hacer. Número 1, no dejes que tu pasado controle tu futuro. Muchos de nosotros, la experiencia que tenemos con los papás no es quizá muy buena. Tenemos un papá ausente que se fue, quizá nunca lo conocimos. Nuestra mamá quizá en ese ambiente desesperada, gritando, diciéndonos. Y quizá el modelo que tenemos no es el mejor modelo. Aún si tuviéramos a los dos, quizá no fue lo mejor. Pero en Cristo tenemos la oportunidad de no repetir la historia
sino de cambiar el futuro. No traigas tu pasado a tu presente. Hay hábitos que debemos eliminar. Hay hábitos que nuestros padres nos enseñaron que debemos eliminar. Así nuestros padres sean cristianos, así hayan buscado al Señor, hay hábitos que debemos mejorar. No traigas tu pasado a tu presente. No podemos hacer eso. Fíjate lo que dice Isaías 43:18. Isaías 43:18 dice: ahora dice el Señor a su pueblo, ahora dice el Señor a casa de misericordia, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas pasadas. Yo no puedo abrazar a mis hijos porque a mí nunca me abrazaron. Yo no puedo amarlos porque a mí nunca me amaron. En Cristo Jesús eres nueva criatura. Por lo tanto, tienes en Cristo Jesús la habilidad de poder hacer aquello que nunca hicieron contigo. Pero toma la decisión de dejar tu pasado ahí, en el pasado. No podemos hacer nada por el pasado. No podemos hacer nada por el pasado. Pablo, cuando nos enseña a correr esta carrera tan hermosa de la fe, Pablo nos dice: olvidando las cosas pasadas, dejando atrás las cosas viejas, y nos enfocamos en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Isaías 43:18 dice que el Señor no solamente quiere que olvidemos las cosas viejas, sino que Él hará cosas nuevas. Digan conmigo: cosas nuevas. De verdad, yo no sabes cuánto temor he tenido con Ian personalmente, pero yo sé que el Señor está haciendo cosas nuevas en su vida. No sé cuántos años tengan tus hijos, pero el Señor tiene el poder, escúchame, tiene la habilidad de poder hacer cosas nuevas de un día para otro. No te estreses por el pasado, no te preocupes por el futuro, disfruta tu presente. El estrés, la agonía, viene de pensar excesivamente en nuestro pasado. Por él ya no podemos hacer nada, hermanos. Si le pega, mira, a Ian yo lo golpeé muchas veces y de manera terrible. Yo lo tuve a los 21 años aproximadamente. No estoy tan grande, tengo 32. Pero a Ian personalmente debo reconocer que le tocaron unas golpizas. Y por un momento yo me estaba acusando por todo lo que hice con él cuando él era niño. Llegaba mi mamá y me decía: Fabián, ya no le pegues. Y yo más me desquitaba con él. Y a veces no podía decirle cosas porque sentía ese peso del pasado con Ian. A veces no quería corregirlo porque decía: es que ya le hice mucho daño. Pero tuve que un día dejar mi pasado atrás, creer en Cristo Jesús, que Él me ha capacitado para ser un buen padre, que Él me ha dado las herramientas y los consejos para cambiar. Y dejé mi pasado, hermanos. Lo tuve que dejar porque de otra manera no puedo corregir a mi hijo, me cuesta trabajo. Tengo que creer en la obra de Cristo, que en Él soy nueva criatura. Y seguir adelante. No traigas tu pasado. Ahora, por el futuro no podemos hacer mucho tampoco. Podemos quizá planear, podemos quizá diseñar y tratar de llegar hacia allá, pero el futuro solamente está en manos del Señor. No estoy hablando de ser irresponsables, no, trabaja para que haya un buen futuro, pero escúchame, el futuro solamente está en manos del Señor. La ansiedad se acaba, escúchame, la ansiedad se acaba cuando aprendemos a entregar nuestro pasado y cuando aprendemos a confiar nuestro futuro en el Señor. Ahí te va otra vez, la ansiedad se acaba cuando aprendemos a dejar nuestro pasado en el Señor y a confiar nuestro futuro en Él. ¿Eres hijo de Dios? ¿Sí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Quiero decirte algo y lo creo porque la palabra lo dice: tu futuro está garantizado. Por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor. Primera clave para ser buenos padres: olvida tu pasado, confía a Dios tu futuro. Número 2, reconoce tu debilidad. Salmos 103, versículos 13 y 14 dice lo siguiente: el Señor es con los que le honran, tan tierno como un padre con sus hijos. ¿Cómo es el Señor? Tan tierno como un ¿qué? Padre. Tan tierno como un padre con sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Sabe bien que somos polvo.
En otras palabras, que somos débiles. El Señor sabe bien que somos polvo. Por lo tanto, debemos entonces humillarnos ante el Señor. Dice que Él exalta al humilde. Dice que Él honra a los humildes, pero desecha a los soberbios. Y fíjate lo que dice acerca de los humildes, Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice lo siguiente: pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad ¿a quiénes? A los humildes. Y la humildad tiene que ver no con pobreza, tiene que ver con reconocer que no soy suficiente, que necesito de alguien más, que solo no puedo. La humildad tiene que ver con reconocer que no puedo yo solo, que necesito de alguien más. Cuando dice el Señor que Él ama a los humildes, está diciendo a aquellos que reconocen que me necesitan. Dice: yo seré bondadoso con ellos, yo seré con ellos y les daré favor y trataré con bondad. El éxito no radica en cuán fuerte eres, sino en cuán dependiente eres de Dios. Ahí está el gran secreto, hermanos. El éxito en el Señor no radica en cuán fuerte yo soy, porque la Escritura dice que diga el débil, fuerte soy en Él, sino en cuán dependiente soy de Él. La palabra dice: separados de mí, nada podéis hacer. Dios ama a los humildes. Dice el Salmo 103, como dijimos, somos polvo. Debemos reconocer, hermanos, que necesitamos a Dios para criar, para educar a nuestros hijos. Necesitamos su consejo, necesitamos su ayuda, no podemos solos. Necesitamos de Él para poder llegar a éxito con nuestros hijos. Ahora, ¿qué es un soberbio? Fíjate, Dios resiste a los orgullosos y a los soberbios. El pecado no es en sí el problema, sino la actitud y el corazón que tenemos hacia la voz del Señor. Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, en otras palabras, a los que no escuchan y no desean conocer su voz. Un soberbio es aquel que dice: yo soy sabio en mi propia opinión, no necesito de Él. Y el Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová. No seas sabio en tu propia opinión. Estamos en el punto donde debemos reconocer nuestra dependencia, nuestra debilidad hacia Dios. Y número uno, debemos quitar de nosotros el orgullo y debemos integrar a nosotros la humildad. Y último punto de este: Dios desea que abracemos sus promesas. Fíjate lo que dice Proverbios 3. Ve conmigo a Proverbios 3, 5 y 6. Y como lo hacíamos anteriormente, te voy a pedir que te pongas de pie cuando lo encuentres y lo vamos a leer juntos de pie. Proverbios 3, 5 y 6. Estoy por acabar. Proverbios 3, 5 y 6. Si lo tienes, ponte de pie con nosotros. ¿Lo podemos leer a las 3? Proverbios 3, 5 y 6. ¿Qué dice? Una otra vez, hasta ahí, otra vez. 1, 2, 3. Confía. Y no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová. Pueden tomar su lugar. Solo es para que no se duerman. Cuando yo hablo de anclar nuestro corazón, de tomarnos de las promesas, es para no ser movidos. Y hay una promesa excelente en Génesis. Génesis 2:18 dice:
Dios a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste a mi voz. En otras palabras, cuanto te humillaste a mí, por cuanto fuiste obediente. Esta bendición está vigente para nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál? Que en Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Eso incluye tu familia y eso incluye mi familia. La bendición de Dios tiene que ver con trabajar todas las áreas en armonía. Hermanos, yo al igual que ustedes, estoy siendo perfeccionado en Cristo Jesús. También yo tengo deficiencias, también yo necesito seguir exponiéndome al amor, a la escritura, al poder, a la justicia de Dios. Al igual que ustedes, nadie de aquí ha llegado a la estatura del varón perfecto. Somos todos aquí, estamos siendo trabajados, y lo mejor que podríamos hacer es humillarnos ante Él, reconocer que lo necesitamos. Fíjate lo que dice el Salmo 119. Voy a leer verso 49, verso 50 y verso 111. No te lo puse ahí en tus notas, pero lo puedes anotar. Salmo 119, ¿sí está? 49, 50 y 11. Dice: recuerdo la palabra que diste a tu siervo tuyo. En ella me hiciste poner mi esperanza. Dice el siguiente: este es mi consuelo en la tristeza, que con tus promesas me das vida. Mi herencia eterna son tus mandatos, porque ellos alegran mi corazón. No hay mejor cosa que podemos hacer que anclar nuestro corazón a la palabra, a las promesas de Dios. Una promesa para ti que tienes a tus hijos quizá en drogas, que tienes a tus hijos quizá en problemas. Dios dice: en ti, en la simiente que es Cristo, serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Yo creo en esa promesa. Yo creo que mis próximas generaciones están seguras porque Cristo es la simiente que nos ha salvado. Yo creo en las promesas, y sus promesas, como dice el Salmo 119, nos traen paz y producen vida en nosotros. ¿Qué nos ha mantenido aquí, hermanos? ¿Qué nos ha mantenido el venir hoy? ¿Qué nos ha mantenido después de 11 años de buscar al Señor? ¿Qué nos ha mantenido? Su palabra, sus promesas. El saber que un día todo esto dejará de ser y vendrán cosas mejores. ¿Qué nos hace seguir a pesar de malas noticias? ¿Qué nos hace seguir a pesar de que muere alguien que amamos? ¿Qué nos hace seguir? Su promesa, sus promesas. Yo quiero que vayas a la aplicación, donde dice aplicación. Y ya para acabar, ¿no tenemos ahí alguien que nos ayude? Se fue Diego. Alguien que nos ayude. O música ahí de fondo. Yo quiero que en casa leas el punto de prosperidad, pero la prosperidad no tiene que ver propiamente con dinero, ¿ok? La prosperidad en Cristo Jesús tiene que ver con poder vivir todas las áreas de nuestras vidas en integridad, que todas las áreas de nuestras vidas sean fortalecidas. El Proverbios 10:20 dice que la riqueza de Jehová no añade tristeza. Es decir, que a veces trabajamos por tener más dinero, pero estamos perdiendo lo más importante. Y vemos gente y personas que tienen mucho dinero, pero no son felices, no están completas. ¿Por qué? Porque trabajaron por aquello que no es tan importante. ¿Ser rico es malo? No. ¿Ser próspero económicamente es malo? No. De hecho, yo te invitaría a que lo hicieras, sin olvidarte del principio, sin olvidarte de lo más importante, que es tu familia. No sacrifiques, escúchame, no sacrifiques lo urgente por lo importante. Dale prioridad a tu familia. ¿Cómo? Te voy a decir, sé que vivimos en una sociedad donde tenemos que trabajar demasiado para poder sobrevivir, ni siquiera vivir, y así está nuestra condición. Tenemos que trabajar jornadas muy largas para poder tener lo indispensable. Confía en el Señor, pon en Él tus finanzas. 2, sé que vas a tener que hacer algo extra.
Sé que vienes de trabajar cansado, sé que venimos quizá agotados, pero no te vayas a la cama sin platicar un momento con tus hijos. No te vayas a la cama sin preguntarles cómo te fue hoy. No te vayas a la cama sin tomarte un tiempo de calidad con ellos. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero yo sé también que sí se puede. No traigas tu pasado a tu presente. Cristo se quiere mostrar como un Padre compasivo con nosotros. Dice la aplicación: Dios desea que seamos familias que le busquemos y amemos juntos. Al igual que Josué, tenemos que tomar la decisión de llevar a nuestra familia a buscar y amar a Dios. Esa decisión es determinante para ellos y sus próximas generaciones. Dios honra, ¿Dios qué? Honra su palabra. Digan conmigo: Dios honra su palabra. El que confía en Él no será avergonzado. El que pone su confianza y su esperanza en Jehová no será avergonzado. No te canses, no te desanimes, no te fatigues. Y si estás así en esa condición, humíllate ante Dios y reconoce: te necesito, Señor. Te necesito, Señor. El deseo de Dios es que seamos familias que le busquemos y amemos juntos, que no ocultemos el poder de Dios, sino que lo saquemos para que nuestros hijos sean asombrados y en el futuro juntos podamos alabar y adorar al Señor. Y te puse algunas cosas ahí. Dice: el propósito de esta conferencia, de este tiempo, es llamar la atención al compromiso que tenemos los creyentes de dejarle un legado a nuestras próximas generaciones e hijos, porque la salvación es del Señor, pero sí tenemos la responsabilidad de darle a conocer a ese Dios que se ha revelado en la creación, en su palabra y en su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, porque ese es el medio que Dios ha prometido usar para salvarnos. Y quiero darte unos consejos ahí, si me lo permites. Insisto, no soy el mejor papá, no soy el mejor esposo. Neta, tengo un montón de errores también. Por eso estoy aquí, porque necesito de Él. Si no, no viniera a la iglesia. Si no, no me expondría al evangelio. Lo necesito al igual que tú. Y necesito seguir haciendo cambios en mi familia profundos. He descuidado a mis hijos, he descuidado mi matrimonio, he pecado, pero me he humillado ante Él y he reconocido: Señor, te necesito. Y esto que puse aquí he tratado de llevarlo a cabo en mi familia. Número 1, acepta tus errores. Acepta que no eres perfecto. Acepta tus errores ante tus hijos. Sí, me equivoqué, perdón. No es malo reconocer ante nuestros hijos que nos equivocamos de vez en cuando. ¿Sabes qué van a ver de ti? Humildad. Y van a decir: no manches, mi papá se equivoca un buen, pero me ama. Mi papá se equivoca, pero busca al Señor. Si tú le preguntas a Ian por 5 errores de mí, te va a dar 15. Pero yo he tenido que decirle a Ian: perdóname, me he equivocado. A Camila, a Miranda: sí, perdón. De repente ellos dicen: papá, no, es que me dijeron que era así, así. Yo: no, ya no es así. Y resulta que sí era como ellos nos dijeron. Y ya, a veces no decimos nada, así, pues ya, no, ¿y qué crees que sí? Perdón, me equivoqué. No es malo. No te hace menos padre. No pierdes autoridad, ganas autoridad. Reconoce tus errores. Número 2, pide perdón si es necesario. Pide perdón si es necesario. Qué padre sería ver familias que hoy llegan y se pueden pedir perdón. Pide perdón. No tardes. Oye, un día están, y como decía mi papá el otro día, ya no están. Un día salen a trabajar y ya no regresan. ¿Para qué dejar cuentas pendientes?
¿Para qué dejar ese sentimiento de que algo no se arregló? Perdonémonos. Ya se arregla con un perdón. Si necesitas pedirle perdón a tus hijos, hazlo. Si necesitas pedirle perdón a tu esposa, hazlo. Si necesitas pedirle perdón a tu esposo, hazlo. ¿Quieres que Dios te hable? Te lo estoy diciendo. Pide perdón. Y deja que Dios sane nuestras familias. Si fuéramos más humildes, si fuéramos más dependientes de Dios, nuestros hijos estarían rendidos al Evangelio. Número 3, pasa tiempo con ellos. Fíjate cómo, orando, leyendo la Biblia y jugando con ellos. Yo y mi esposa hemos destinado los lunes. Somos San Lunes, no hacemos nada el lunes. Sí hacemos, venimos a trabajar y todo eso, pero saliendo de aquí, yo no tengo ninguna cita, no tengo ningún discipulado, no tengo nada. Es el lunes de mi familia. Y me costó mucho trabajo. Pero ese día ya no hacemos nada. A veces salimos, a veces nos quedamos en casa. Obviamente, si vemos una película, si vemos algo, les damos la prioridad a ellos. Pero tratamos de que ese día sea intocable. Y toda la semana lo invertimos en muchas más cosas. Pero pasamos tiempo con nuestros hijos. Vuelvo al punto, no soy perfecto, pero estoy hablándote de realidades que yo he traído a mi vida. Y hermano, oren por nosotros, al igual que nosotros oramos por ustedes. Pasen tiempo con sus hijos, jueguen, no a lo que tú quieras. Vamos a jugar ajedrez. Ni sabe el vato mover las piezas. O enséñale. Pero juega a lo que ellos quieren jugar. Invierte tiempo. Dice después, sé consciente de que tú eres un ejemplo. A veces se nos olvida, papás. A veces se nos olvida que somos ejemplo. Como decía mi papá, ¿quieres ver a los padres? Conoce a los hijos. Los hijos son un reflejo de nosotros como padres. Sé consciente, hermano, de que detrás de cada decisión eres un ejemplo para ellos. Piensa en lo que vas a hacer, les va a dejar una huella en sus corazones. Ten límites claros con tus hijos. El padre que ama a sus hijos los corrige, al igual que el Señor a nosotros. Porque nos ama, nos corrige. Ten límites claros con tus hijos. No es malo, al contrario, es sano tener límites con nuestros hijos. Te digo un secreto que a mí, a mi esposa nos ha ayudado mucho. Mándalos a dormir temprano. Yo y mi esposa los mandamos a dormir alrededor de las 9 de la noche. Ya ellos tienen que están en el cuarto, así, ¿no? Pero a más tardar a las 9:30 ya están dormidos. ¿Y qué crees? Ahora sí, chiquita, tú y yo solitos. Y es bueno respirar. A veces cuidar a los hijos todo el día también es estresante. Ten límites con ellos. Ian me dice, papá, pero todos mis amigos se duermen más tarde. Hasta mis primos están jugando. Sí, Ian, yo lo sé. Duérmete temprano. Ahora, conforme va creciendo, lo hemos dejado dormir un poquito más tarde. Pero ten límites claros con ellos. Esto, hijo, de plano no se puede. Oye, papá, un límite es, yo le digo a Miranda, Miranda me quiere acompañar a todos lados. Le conviene porque siempre pide. Dice mi papá, ¿dónde se le quita el chip de pedir y de pedir y de pedir? La niña pide todo lo que se mueva. Y yo tengo que ir con ella. Hace poquito fuimos al médico y le dije, ¿te vas a ir conmigo? Pero no llevo dinero para estar comprando. Sí, papá. Y salimos al médico y obviamente no había desayunado. Y tenía ella, que no sé qué pidió, que me dice, no, mejor lo otro. Y le digo, ¿te puedo? Pidió un burrito y después vi un plato de frutas. Fuimos al de la ceguera ahí en Coyoacán. Y entonces dice, quiero un burrito. Le digo, ok. Y vio la fruta y dice, no, mejor una fruta. Y le digo, ¿quiere las dos? No, papá, nada más una. Y me dice, es que no traes dinero.
Y le dije, mira, te voy a decir algo. Si yo te digo que te lo puedo comprar ahorita, es porque además es comida. Te lo puedo comprar. Ah, bueno, entonces sí, las dos. Pon límites con ellos. Límites claros. No es malo que le digas, ¿qué crees? Que hoy no hay dinero. No hay dinero hoy. Hoy no te puedo comprar. Mañana quizá ha pasado. Hoy no hay. Hazlos conscientes. ¿Sí me explico? Ahora no les cargues esa responsabilidad solo a los conscientes. Ten límites claros con ellos. Y esta es la chida, la más efectiva. Ama a su mamá, ama a su papá como a nadie más. No hay nada que alimente más a nuestros hijos que ver a sus padres amándose. No hay nada tan maravilloso que les dé tanta seguridad a tus hijos que ver amándose entre ustedes. No hay nada tan poderoso, porque dice la Biblia que así es la relación que hay entre Dios y nosotros. Nosotros somos la novia de Cristo. Somos el deseo de su corazón. Somos lo que enciende su amor. Él quiere estar con nosotros. No hay nada más seguro, no hay nada más valioso para tus hijos que ver amándose a sus padres. Ahora, yo sé que hay personas aquí que por razones no están con su pareja. Tienes a Dios como esposo. Ama al Señor con todo tu corazón. No hay pretexto. Eres viuda, soltera, ama al Señor. Él es tu esposo. Ámalo con todo tu corazón. Maridos, amemos a nuestras esposas. Pidámosles perdón si es necesario. Arreglemos las cosas. Oramos. Padre, gracias por la hermosa tarea que nos has dado como padres de educar a nuestros hijos.